CIMAC Radio presenta Gafas Violetas, Miradas Feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar en esta transmisión de Gafas Violetas. Me da muchísimo gusto saludarlas, me da muchísimo gusto también saludar a mis compañeras, las constituyentes MX feministas, Verónica Palafox e Ivette Petriccioli. ¿Cómo están, chicas? Hola, me da mucho gusto también estar aquí en esta emisión de Gafas Violetas, este espacio crítico donde podemos abordar los temas que nos interesan a las mujeres. Ivette. Hola, Berito. Hola, Ivonne. Así es, pues la verdad es que este espacio se caracteriza por eso, ¿no? Porque tratamos de tocar los temas, pues, que se están sucediendo en nuestro país, obviamente desde una mirada, pues, de gafas violetas, ¿no? Estamos nosotras dando esta opinión de cómo vemos las mujeres, las decisiones que se van tomando en el país y las situaciones que se van presentando. Entonces, pues, estamos muy contentas nuevamente de que el día de hoy nos estén acompañando. Les damos la bienvenida a todas y a todos. Bienvenidos. Las constituyentes marcamos precedentes. Son este nuevo gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum, quien ha hablado de las mujeres, de darles apoyo a las mujeres, pero creo que tenemos que estar muy atentas, porque a veces nos dicen que nos van a ayudar en esto, que nos van a ayudar al otro, a veces no necesitamos ayuda, como dicen, necesitamos que nos impulsen, nos promuevan, y creo que hasta ahorita, pues ella ha tomado un papel realmente, pues su papel como presidenta, ¿no? Electa, y pues yo creo que ella tiene que tomar una nueva personalidad, tiene que, yo creo que despegarse un poco, ha retomado algunas cuestiones, algunos modos de hablar del anterior gobierno, y yo creo que nosotras esperamos una mujer íntegra, que realmente se desarrolle por sí misma, que sea un ejemplo de que las mujeres podemos hacerlo realmente solas, no cobijadas a la sombra de otras personas, ¿no? O de otros, más bien, porque a veces las mujeres dicen, te impulsan porque otro te impulsó, ¿no? Y creo que las mujeres lo podemos lograr siendo nosotras mismas. Es un tema que hay que poner aquí en la mesa de discusión. Así es, Vero. Fíjate que, pues, habría yo creo que ya mucho que platicar de los pocos días que se han sucedido después de su toma de cargo. A mí me parece, recientemente tenía también un diplomado con la doctora Marcela Lagarde, y ella decía que nosotras como mujeres y sobre todo como feministas, no la juzgáramos con los ojos de la misoginia, ¿no? Que le diéramos la oportunidad. Y que así con todas las mujeres, o sea, decía, nosotras no nos juzguemos de ese modo, ¿no? Y yo pensaba, pues sí, así debería de ser. Sin embargo, me resulta, pues un poco, por ejemplo, preocupante en cuanto a su estrategia de seguridad de la hoy presidenta. Ella dice que está interesada en bajar los homicidios, el robo con violencia, y aborda cómo fue su gobierno en la Ciudad de México. Y bueno, además de que ya tenemos a la persona que nombró como secretario de Seguridad, que es Omar García Harfuch, que pues también ese podría ser otro programa que podremos tener mucho de dónde poder hablar de la trayectoria del secretario. Pero lo que no veo en ella, así como dice la doctora Lagarde, de que no la juzguemos con los ojos de la misoginia, es que ella no plantea los feminicidios, ¿no? Ella habla de homicidios, habla de robo con violencia, habla de narcotráfico, pero no plantea un tema sensible para todo el país, de lo que es reconocido desafortunadamente, ¿no? Entonces me parece que ella es la que aún no nos está viendo y aún no nos está nombrando. Y bueno, ahí dice que lo va a hacer en base a 4 ejes, ¿no? A la prevención, a la atención de víctimas, en apoyo con la seguridad militar, bueno, de la Guardia Nacional, pero que se profesionalice y sea como los militares. Entonces, para mí ese tema en cuanto a la seguridad pública me parece
muy sensible y creo que sí está dando una idea de cuál va a ser realmente la estrategia, ¿no? Entonces siento que por ahí vamos a estar repitiendo un patrón, justamente como dices, Vero, del gobierno pasado, del que todavía no se despega, porque ella sigue hablando como presidente, del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya no es presidente, es ella, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, hay varias cosas por ahí. Bueno, a mí también se me sale a veces decirle presidente Andrés Manuel López Obrador. Oigan, ahorita escuchándolas, me parece que hay dos cosas que me llaman la atención de lo que ustedes mencionan. Uno, cuando ella fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, lanzó una iniciativa muy importante que fue el evitar o terminar con la violencia sexual para las mujeres. Y esto apoyado de una alerta de violencia de género en la Ciudad de México, que es diferente a la alerta de violencia de género que tiene la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esa alerta de la Ciudad de México se enfoca a violencia sexual. Entonces, desde ese entonces, a mí me daba la impresión de que ella sabe que no puede terminar con los feminicidios y no es lo que está buscando porque no lo va a lograr. Obviamente sabemos que hablar de feminicidios y de erradicarlos significa cambiar por completo la cultura en nuestro país. Y ella no le está tirando a eso, sino como que mejor me voy por esto, que sí creo que puedo obtener resultados en números reales o en detenciones reales para de alguna forma no verse mal, ¿no? Aunque desde mi punto de vista debería de atacar el problema de raíz. Y por otro lado, en lo que mencionaba Vero sobre el que las mujeres siempre tenemos que marcar como una diferencia y desmarcarnos del impulso que pudiera darnos un hombre, me hizo pensar o recordar que en algún momento me decían que el voto de las mujeres en nuestro país fue reconocido solo porque el presidente de ese entonces, Ruiz Cortines, lo había permitido. Si él no hubiera querido, no hubiéramos tenido el voto las mujeres y que entonces nosotras mujeres teníamos que estar agradecidas con este personaje. Siempre va a haber quien nos encuentre el negrito, el arroz negrito en el arroz perfecto que hicimos. Siempre va a haber quien nos esté criticando. De tal forma que creo que deberíamos de tomar el ejemplo o más bien el consejo de la doctora Lagarde y tratar de hacer un esfuerzo para observar las cosas buenas sin dejar de criticar lo que se puede mejorar o lo que se pudiera hacer diferente. Por ejemplo, estas iniciativas que mandó enfocadas a las mujeres que supuestamente ya están en el Senado, pero hasta el momento nadie las conoce. Son tres iniciativas importantísimas enfocadas a mejorar la vida de las mujeres, lo cual es perfecto, es maravilloso, pero yo quiero leer las iniciativas y saber qué es lo que dice, porque además no podemos olvidar que el lobby regulacionista que no es abolicionista, ha estado detrás de la doctora Sheinbaum todo este tiempo. Y corremos el riesgo de legalizar la prostitución cuando sabemos que es una violación a los derechos de las mujeres, cuando sabemos que estamos hablando de trata de personas y que ella puede meter por ahí la onda de pues legalizar o legalizarlo llamándolo trabajo sexual. Entonces yo creo que caminar con gafas violetas, como con mucho tiento y observar estos pequeños detalles sería muy, muy importante. Así es, y bueno, me recordaste que hace poco nuestra compañera también de la colectiva Bárbara Meléndez nos compartió un texto y me voy a permitir leer así rapidísimo un párrafo, el último párrafo, que me pareció muy sensible y muy atinado y creo que va de acuerdo a lo que estábamos hablando en este momento. Y ella dice, busquemos nuevas formas de habitar lo inhabitable, construyamos y hagamos acciones palpables para impulsar demandas. No seamos lo mismo que criticamos de este sistema patriarcal tan podrido en que vivimos. Demos tiempo al tiempo. Cambiemos esa mirada masculina con la que satanizamos a la otra, a las otras. Es un texto muy importante y creo que lo debemos de retomar esta idea, ¿no? Porque desde que era candidata y demás, la doctora Sheinbaum
la pregunta obligada en muchas entrevistas a muchos, ¿y el país está preparado para que lo gobierne una mujer? Entonces, bueno, pues es que yo creo que ahí ya están pintando una raya, ¿no? Pues, ¿cuál sería? O sea, ¿sería un país que sería a pique o por qué preguntan si somos un país preparado para que nos gobierne una mujer? Si los hogares mexicanos con tanta madre soltera son gobernados por mujeres, ¿no? O sea, y si los hogares funcionan, y, hay organizaciones de mujeres y funcionan, y empresas y todo de mujeres, ¿por qué un país no va a funcionar con una mujer, ¿no? Pero ahí, como tú dices, ¿no? Siempre sale, o como decía Ivonne, siempre sale esta visión masculina, machista más bien, ¿no? Esta visión machista de que cuestionarnos a las mujeres, ¿no? Que sí hay que estar atentas, como decimos también, pues nosotras como constituyentes precisamente somos abolicionistas y estamos en contra de la explotación de las mujeres, de los cuerpos de las mujeres en cualquier sentido, sea por la trata, la prostitución, la pornografía, ¿no? Entonces, sí, hay que ver todos estos huequitos por donde pueden colarse cuestiones que no nos van a, que no respetarán los derechos humanos de las mujeres. Entonces, bueno, pues tendremos que ir viendo y analizando lo que va sucediendo, ¿no? Está apenas, pues es muy reciente que ella llegó al poder, pero en sus discursos nos ha dejado ver ciertas, ciertas ideas y ciertas cosas que unas pueden convertirse en focos rojos y otras nos pueden dar tranquilidad, ¿no? Ojalá se logre este sistema de cuidados y funcione realmente y las mujeres estén protegidas, estén ayudadas y les dé la oportunidad de desarrollarse plenamente como mujeres, no siendo la mamá de, ¿no? Yo siempre digo, una vez que uno tiene un hijo, te conviertes en la mamá de alguien y te despersonaliza, ya no eres, se olvidan de tu nombre, ¿no? Entonces yo creo que todas debemos de volver a retomar nuestros nombres, a retomarnos como mujeres, que podemos hacer muchas cosas más que ser nada más la mamá de alguien, la esposa de alguien, ¿no? Rompamos con esos patrones. Estamos en el programa de las Constituyentes MX Feministas, Gafas Violetas, Miradas Feministas. Regresamos después de una breve pausa. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a seguir tirando al patriarcado. Constituyentes MX Feministas. El día de hoy tenemos una entrevista con una mujer increíblemente preparada. La verdad es que yo estaba viendo su semblanza, su currículum y dije, ay, ¿qué tanto le podemos preguntar? No nos va a bastar todo lo poquito que tenemos de entrevista con ella para todos los conocimientos que ella nos puede compartir. Pero pues bueno, el día de hoy tenemos entrevista con Ana Laura López Rosas. Ella, bueno, la conocimos hace poco, tuvimos la oportunidad de que fuera parte de nuestra generación de alumnas de la Escuela de Verano Feminista de las Constituyentes, y pues estamos muy contentas de que el día de hoy nos esté acompañando. Ella tiene varios diplomados y varios cursos en psicología forense, en psicometría forense también. Hay unos que me parecieron muy interesantes como intervención tanatológica en víctimas indirectas, riesgo de suicidio feminicida, pero bueno, me gustaría que sea ella quien nos diga quién es y actualmente específicamente a qué se dedica y de ahí continuamos la plática. Bienvenida, Ana Laura. Hola. Mucho gusto, muy feliz de estar aquí como invitada. Yo soy Ana Laura López, soy psicóloga. Actualmente trabajo para la UNAM, soy trabajadora administrativa de base, soy sindicalizada y formo parte de una colectiva que se llama Violetas de la Náhuac desde hace 6 años. Y dentro de esta colectiva también tenemos un proyecto que se conoce como Seminario Interdisciplinario Permanente, Género, Trabajo y Sindicato, STUNAM. Entonces, trabajamos mucho sobre la cuestión de la sensibilización en cuestión de violencia de género en el ámbito laboral. Tengo formación como psicología forense con perspectiva de género.
la mayoría del trabajo que tengo externo a la UNAM es la atención a víctimas de violencia de género, sobre todo mujeres. ¿Cómo inicio este camino? En una fundación. Trabajé aproximadamente como 5 años en una fundación que atendía a personas de la tercera edad inicialmente, víctimas de violencia, y posteriormente la organización civil se fue especializando en atención a proyectos para la prevención de la violencia de género y sobre todo la violencia en la mujer. Se inició así el camino. Comienzo mi formación en cuestión de psicología forense para hacer peritajes. Yo soy perito independiente y trabajo principalmente en identificar las secuelas de las víctimas de violencia de género, sobre todo mujeres, obviamente aplicando la perspectiva de género. Posteriormente, hace casi 7 años, entro a trabajar en la UNAM y es ahí donde me integro al proyecto, y con toda esta formación trabajo atendiendo, dando asesoría dentro de la colectiva a mujeres que son víctimas de violencia de género dentro del ámbito laboral. Hay algo que me llama la atención de todas tus especialidades y todo lo que, pues tú lo que has trabajado y laborado, ¿no? Es en general las mujeres sufrimos violencia por todos lados, ¿no? O sea, en la casa, en el trabajo, en la calle, en todos lados. Pero tú, de alguna manera, también has trabajado, y me interesa por mi edad, que también soy de la tercera edad. ¿Qué tan frecuente es esta violencia hacia las mujeres, sobre todo las mujeres mayores? Bueno, uno lo vive, vas en la calle y te tratan mal porque te ven como menos o quieren abusar de ti de alguna manera, eres más susceptible a que te asalten, a muchas situaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué es ensañarse con las personas de la tercera edad cuando nos han dicho que hay que respetarlas, sobre todo a las mujeres, ¿no? Que dicen, bueno, muchos proyectan allí a su mamá, a su abuelita, no sé qué, y sin embargo hay todo este ámbito de violencia hacia las mujeres de la tercera edad? Fíjate que gran parte del proyecto que inicialmente en el que yo me incorporo es porque regularmente las mujeres de la tercera edad, dada estas circunstancias en donde pues al final dentro de la cultura son madres y cuidan a los hijos, cuando sus hijos son grandes y tienen nietos, las ubican en el cuidado de los nietos, como si fuera la única actividad que tuvieran. Y entonces el proyecto se enfocaba precisamente en darles herramientas como una especie de terapia ocupacional, y hacían bolsitas con este material como de frituras. No sé si las han visto. Sí. Entonces, esa era parte de los talleres que nosotros implementábamos, darles un oficio para que ellas pudieran tener su propio ingreso. Si bien es cierto, es que gran parte de las mujeres con las que nosotras trabajábamos se dedicaban al hogar, o sea, no tenían otra actividad más que el cuidado de los nietos. Entonces, no solo sufren a lo mejor en esta carga de trabajo, como el de los cuidados. Al final el cuidado de los nietos es ubicado mucho a la parte de las personas de la tercera edad. Pero fíjate que yo tuve un caso que atendí en donde hice una evaluación psicológica, un peritaje de una mujer de la tercera edad que fue violentada por su nuera, creo que sí, ¿no? Y fue violentada de manera física y de manera verbal. Entonces, creo que gran parte de la violencia que pueden sufrir las mujeres de la tercera edad es precisamente a través de eso, de una especie de quitarles como esta función o como esta visión de ser algo que ya no es funcional, más que para no sé si para el cuidado o ubicadas como algo que ya es que no quiero decir la palabra, funcional, que ya no son funcionales. Y entonces parece que están abandonadas. Entonces, el proyecto en el que me integro es precisamente eso, para darles una actividad diferente a la que estaban acostumbradas. Yo me acuerdo precisamente, hicimos como una especie
¿cómo se dice?, de alianza con una organización civil. eh, y les fueron a dar un taller de sexualidad a las mujeres de la tercera edad. Y fue muy padre porque yo pensé que se iban como a impactar hablando de métodos anticonceptivos, de la forma adecuada de utilizar a lo mejor un condón femenino, un condón masculino. Yo decía, ¿por qué les van a dar un taller de sexualidad si al final la mayoría ya no puede tener hijos, ¿no? Y entonces me acuerdo que una de ellas decía, es que no es para mí la información, yo se la voy a dar a mi nieta. Y dije, ay, qué padre, ¿no? O sea, cómo las generaciones van pasando esa información. Entonces, ellas lo que hacían precisamente en estas actividades era tener una vida diferente o actividades diferentes a las que estaban acostumbradas. Entonces, pero sí, fíjate que es un sector muy vulnerable, muy discriminado. Entonces, sí creo que sufren también violencia. Ana Laura, para mí es muy claro la importancia de que existan feministas y visiones feministas en las diferentes materias, sobre todo lo que tiene que ver con el ámbito legal, hablando de criminología o de criminalística, es todavía desde mi punto de vista más importante, sobre todo por los estereotipos que se han generado a partir de cosas tan impactantes como los homicidas seriales, ¿no? Que hay hasta Ujú. pues una serie de películas y donde empiezan a hacer pues esta mala idea de que los homicidas seriales son personas muy inteligentes y entonces como que les dan ciertas características que desde mi punto de vista y creo que desde una mirada feminista pues no son ni los correctos, ni los adecuados, ni los reales, vamos, ¿no? Pero quisiera que tú nos platicaras tu experiencia en este sentido. ¿Cuál es la importancia de que ustedes estén metidas en esta materia y cuál ha sido tu experiencia en ello? Creo que es muy importante sobre todo la visión que se aplica a la perspectiva de género, porque la forma en la que se atiende a las víctimas cambia muchísimo. Yo recuerdo que cuando era estudiante, el primer diplomado que tomé de psicología forense, nos contaban sobre un caso de atención que tenían en las agencias especializadas para delitos sexuales. Nos explicaban que había sillas especiales para las víctimas de violencia eh, sexual y las víctimas de violencia sexual, pero que eran trabajadoras sexuales. Había una discriminación. Entonces, fíjate que esa historia que me contaron inicialmente, que había una silla especial donde la sentaban, las sexoservidoras, donde la sentaban, una discriminación, pero es una revictimización. La visión que se tiene de la violencia hacia la mujer y no solo para el personal que las atiende. Yo me di cuenta que era importante porque yo también estuve trabajando en un refugio de mujeres víctimas de violencia y sobre todo que tenían tentativa de feminicidio. Y la manera de abordar los casos, claro que es importante desde una perspectiva de género, porque hay un señalamiento todavía y una acusación de la violencia como si nosotras lo siguiéramos generando. Y entonces las personas que atienden estos casos siguen teniendo esta percepción que somos responsables. Entonces, actualmente ya es importante que las personas, sobre todo los servidores públicos que atienden estos casos, que le dan seguimiento, los que imparten justicia, que tengan esta perspectiva de género. Ahora, hablamos de los que están insertos dentro de un sistema. Yo soy externa. ¿Qué es lo que mi trabajo específicamente? eh, Analizar muchas veces lo que se conoce como metaperitaje, analizar que el dictamen que se hace, por ejemplo, a una víctima, haya utilizado perspectiva de género. Y entonces, mi metaperitaje implica que yo hago una crítica de que no se utilizó la metodología adecuada y que no cuenta con perspectiva de género. Ahora, creo que esta formación dentro del ámbito de los psicólogos y las psicólogas forenses implica que podemos identificar esas afectaciones que son reales
a las víctimas, porque muchas veces los golpes no se ven, ¿no? Muchas veces la violencia psicológica es tan alta que no se puede identificar a lo mejor a través del cuerpo. Y entonces hay, claro, que una serie de sintomatología asociada a estas mujeres que sufren violencia que se puede identificar a través también de la perspectiva de género y no tener esta visión cerrada. Creo que es importante. ¿Cuál ha sido mi experiencia dentro del ámbito que puedo ayudar precisamente a esas víctimas a tener una prueba, a decir, sí sufrí esta violencia, aquí está la sintomatología de una evaluación que me realizaron de utilizando precisamente una perspectiva que hace que la visión y ¿cómo se dice? Las gafas, como dicen, ¿no? Se vea de una manera distinta. Creo que es de suma importancia. Fíjense que en el ámbito laboral, donde he atendido víctimas, sobre todo en el trabajo, en mis compañeras del STUNAM, hay una visión todavía sesgada de la violencia, ¿no? Hay una percepción que sigue siendo ubicada en que hay una permisividad, una invisibilización de esa violencia, una justificación de conductas, porque no, las personas que atienden estos casos dentro de la institución no cuentan con esta perspectiva de género. Y entonces creo que, creo que cambia la visión y no solo la cambia, hay una forma de coadyuvar de manera más funcional la atención de esos casos y el acceso a una justicia de esos casos, ¿no? Entonces creo que es de suma importancia. Ana Laura, por ejemplo, nos mencionabas que también tú haces esta terapia individual, de pareja, familiar, y me preguntaba, alguna vez platicamos con una otra psicóloga y nos decía que era muy importante que nosotras como mujeres acudiéramos a una terapia con esta perspectiva feminista, que porque en algunos casos, si vamos a otro tipo de terapia que no tiene esta perspectiva, pues podríamos ser nosotras como ubicarnos en que somos nosotras las malas o nosotras las que necesitamos cambiar para que nuestra relación o aquello por lo que acudimos a terapia mejore. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? Sí, de hecho, fíjense que yo personalmente, yo tomo terapia y para buscar mi psicoterapeuta, yo tuve que preguntar si contaba con perspectiva de género. Porque la forma en la que se aborda el tratamiento sí es distinto, ¿no? Hay una metodología especializada y hay diferentes corrientes psicológicas dentro de este ámbito psicoterapéutico, pero la aplicación de la perspectiva de género, claro que esta visión feminista de que no somos responsables, ¿no? Yo fíjense que atiendo mucho en el consultorio privado eh, cuestiones de violencia dentro de la pareja. Y entonces, esta parte de la deconstrucción del amor romántico, esta parte de esta construcción de los roles de género, de cómo nos ubicamos como mujeres y cómo vivimos el amor a través de esos estereotipos, claro que es importante manejarlo desde esta perspectiva de género, porque si no, nos siguen haciendo responsables porque nos siguen depositando toda esta carga de hacernos responsables de esa, hasta de esa violencia. Y entonces sí creo que es importante. Y creo que debería aplicarse no solo en terapias de atención a violencia, sino de manera general, ¿no? La percepción de nosotras, cómo vivimos como mujeres en un sistema que obviamente es un sistema cargado de estos estereotipos, de esta cuestión patriarcal, claro que nos coloca un peso. Entonces, para poder deconstruir, para poder desentrañar todo lo que pasa dentro de nuestra cabeza, todas estas culpas, todas estas percepciones de que somos responsables, todas estas angustias que vivimos de vernos como mujer.
claro que es importante a través de esta visión. Entonces, sí, yo siempre recomiendo. Yo cuando a alguien cercano a mí que no puedo darle tratamiento, digo, busca terapia con perspectiva de género. Y también para los hombres, ¿no? Porque hay una justificación y sigue habiendo una justificación de esos comportamientos. Y entonces, la terapia o el tratamiento con perspectiva de género no nada más es para nosotras, es para ellos, para cambiar precisamente estos comportamientos. Entonces, sí, yo creo que es de suma importancia. Me quedo pensando en todo esto que nos comentas, ¿no? Cómo podemos darnos cuenta de toda esta violencia, pero con una perspectiva de género. No sé, ahorita me quedé pensando, ¿será conveniente que antes de que yo vaya a denunciar ante una autoridad, ante un ministerio público, una situación de violencia, pues yo creo que los psicólogos deberían de estar Acompañamiento. preparándonos porque este que llega uno y quiere uno denunciar algo, aunque sea con el jefe, porque el compañero de trabajo me está violentando, ¿no? Y eso es de que está segura. Y sí, ¿y tú qué hiciste? O sea, y entonces nos empieza a poner en una situación de debilidad emocional porque empieza uno a absorber, ¿no? Pues tendré yo la culpa, o sea, empieza uno a sentirse pues vulnerada, débil ante esta situación, ¿no? Entonces no sé si sería conveniente que antes de pararme ante una autoridad o ante un ministerio público o ante un quien sea, pues como tomar una poquita de terapia para estar preparada para afrontar todas las violencias que voy a recibir al denunciar, ¿no? No sé tú qué opines en este sentido. De hecho, hay una capacitación que deberían de tomar todas las personas que atienden a las víctimas, que es primeros auxilios psicológicos con perspectiva de género. ¿Para qué? Para evitar seguir revictimizando, porque como dices, cuando una víctima se acerca o cuando se atiende a una víctima, cuando se le da contención, regularmente la primera atención que se le da es muy importante y regularmente lo que hacen es responsabilizar, ¿no? Entonces, esta cuestión de capacitación en primeros auxilios psicológicos con perspectiva de género implica que la persona de primer contacto no necesariamente tiene que ser psicóloga o psicólogo, sino que va a brindar una atención con una metodología especializada que implique no dañar más a nivel emocional a la víctima. ¿Por qué? Porque entonces puede suceder que ya no quiera seguir su proceso, que ya desista, porque pues, me están responsabilizando, me están culpando, me están haciendo sentir más responsable del evento de lo que ya me siento. Entonces, sí, eh, mi función dentro de la colectiva como tal es cuando las compañeras se acercan por una cuestión de una asesoría para cómo seguir el procedimiento para hacer una denuncia en cuestión de violencia de género, las canalizan primero conmigo. Entonces les doy la atención, les doy la contención y una vez que se dé la contención, se da el acompañamiento. ¿Qué es lo que sigue? Obviamente, primero, ¿qué es lo que ella necesita y qué es lo que quiere? Basado en eso, se le da el acompañamiento, pero creo que se debería aplicar en todas las instancias. ¿Qué es lo que podemos hacer cuando notamos que nos están revictimizando? ¿Hay algún tip que le puedas dar a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando? Sí, solicitar que la atención sea con alguien con capacitación en perspectiva de género, ¿no? O solicitar que se le atienda a otra persona. Yo recuerdo una vez, y fíjense, eh, a veces pienso, nosotras que estamos dentro de este ámbito, sabemos identificar cuando alguien nos está violentando, ¿no? Cuando alguien no está respetando nuestros derechos. Como víctimas tenemos derechos, ¿no? Y hay de hecho un compendio, un libro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos donde viene listado precisamente cómo son nuestros derechos como víctimas. Y yo recuerdo que en una ocasión cuando fue a hacer una denuncia o pedí una asesoría por una cuestión de un acoso sexual, la persona que me atendió me dijo, yo te entiendo. Nosotras como mujeres solteras a veces nos gusta recibir halagos. Y entonces yo dije, ¿qué? O sea,
te estoy haciendo una denuncia por una cuestión de acoso y lo que estás diciendo es que yo lo busqué. Obviamente estamos hablando de una instancia que me atendió, que no era una instancia legal, sino era parte de un procedimiento dentro del ámbito laboral donde yo me desarrollo. Y entonces yo tengo las herramientas para identificar y decir, la persona que me está atendiendo no está haciendo un buen trabajo. Y entonces, ¿qué fue lo que hice? Me fui a otra instancia. Y entonces, eh, pero yo tengo como esas herramientas. Imagínense las mujeres que van a hacer una denuncia, que no tienen conocimiento, que no saben identificar que lo que están pasando es un tipo de violencia, que sí hay una definición, que sí hay una especificación del tipo de violencia que están viviendo. ¿Cómo se quedan? Recién pensando que son responsables de esa violencia. Y entonces, lo que yo recomiendo es acudir a agencias especializadas, en el caso del ámbito legal, que agencias especializadas que puedan atender su caso, ¿no? Como hay una agencia en la Ciudad de México, se me fue el nombre, la que atiende precisamente es Ayuri, la que era fiscal, creo que es de... Ay, se me fue como el dato. Pero sí hay agencias especializadas que atienden con perspectiva de género. Y si no, pues buscar alguna organización, algún grupo que pueda dar una asesoría. Oye, y cambiando un poquito de tema, tú perteneces a la colectiva Violetas de la Nagua. Y me gustaría ¿es la única colectiva a la que perteneces y cómo trabajan ustedes? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es como que su punto de incidencia y cómo se ponen de acuerdo? Porque previamente a iniciar nuestra plática hablábamos esto, ¿no? Que a veces las colectivas proyectan un trabajo muy fuerte y muy, pues, incluso para otras de admiración y demás, pero pues que en el interior de repente sí estamos un poquito agobiadas con las tareas, porque a veces no somos muchas y demás. ¿Cómo se organizan ustedes? Sí, mi colectiva, somos mujeres trabajadoras de base, trabajamos todas, somos sindicalizadas para el STUNAM, trabajamos en la UNAM y pertenecemos a distintas dependencias. Dentro de la colectiva hay mujeres que son abogadas, hay mujeres que son psicólogas, hay mujeres que tienen profesiones específicas. Entonces, ¿cómo trabajamos nosotras? En todo el tiempo libre que tengamos, en días festivos, en días de descanso. eh, a veces, yo siempre digo, con las violetas tengo hora de entrada, pero no tenemos hora de salida y pareciera que el trabajo nunca termina. Cada una tenemos no, una función en específico o algo en lo cual trabajamos, pero no quiere decir que sea como una función exclusiva de una persona, sino, por ejemplo, tenemos un evento donde vamos a dar reconocimientos por un taller y entonces nos asignamos actividades. Y cada una el evento se lleva a cabo y entonces cada una tenemos ya una actividad y una función específica. Pero si algo se me atora, por ejemplo, a mí, entonces entra otra de mis compañeras a auxiliarme y así estamos, ¿no? O sea, como que somos todólogas, sobre todo en la cuestión de gestión, ¿no? Como de actividades. Les comentaba que es complicado por la cuestión de los tiempos, porque pues al final cada una de nosotras tenemos diversas actividades y entonces las reuniones o las hacemos presenciales o por Zoom o de repente híbridas, algunas por Zoom y algunas presenciales. ¿Qué es lo que hacemos específicamente? Trabajamos en la sensibilización de la violencia de género dentro del ámbito laboral. Hacemos talleres, hacemos conferencias, hacemos análisis de películas, hacemos análisis de obras de teatro, damos asesoría, damos acompañamiento, eh, a veces si alguna compañera necesita como esta parte del acompañamiento dentro de, de una situación, pues entonces vamos y le damos como esa asesoría. Em, También generamos diversos proyectos porque fíjense que les platico que ahorita estamos tratando de eh, trabajar en la parte de un protocolo de atención
de violencia de género que sea bilateral con la UNAM y el ESTUNAM, porque el protocolo de atención que existe solamente es de la UNAM y entonces la violencia laboral no la atiende como tal. Entonces las trabajadoras del ESTUNAM pues no tenemos ese protocolo donde atiendan y den seguimiento a estos casos de violencia. Y entonces es lo que hacemos básicamente dentro de nuestros horarios, dentro de nuestros espacios. ¿Cómo nos organizamos? Es complicado por la cuestión de los tiempos, pero creo que una de las cosas que me gusta de la colectiva es que podemos organizarnos entre nosotras. Yo digo, son mis hermanas, yo las quiero muchísimo, las admiro a cada una de ellas y aprendo de cada una. Eh, y yo creo que una de las cosas que más puedo disfrutar es de esta retroalimentación que hacemos. Podemos un día ponernos de acuerdo y decir, yo les decía, a veces tenemos un grupo como aproximadamente de 25 y dentro de esas 25 algunas están por chat, algunas están apoyando como, ¿cómo se dice? En redes, como compartiendo en redes y otras lo hacemos de manera presencial. Entonces, juntarnos todas ha sido complicado, pero siempre tratamos de estar como todas. Entonces, es lo que hacemos básicamente y la parte de la organización, siempre hay cosas que, que de repente no se nos complica, pero al final sacamos el trabajo. Pues sí, me imagino que han de tener muchísimo trabajo porque en la UNAM trabajan muchísimas mujeres, muchísimos hombres, ¿no? También, y entonces tienen que estar conviviendo cotidianamente. Y luego ustedes que están pertenecen también, son sindicalizadas. Yo Ujú. lo que he sabido, ¿no? Que los sindicatos son las organizaciones más machistas también, que no entienden lo que requieren las mujeres, ¿no? Normalmente piensan que el sindicato está nada más para que les den el regalo del Día de las Madres o les den el pase para la guardería, pero no va más allá, ¿no? Entonces, pues yo creo que la función de ustedes es muy importante en este sentido. Y si alguna otra organización de fuera, que no sea de la UNAM, quisiera alguna asesoría o que ustedes les compartieran alguna manera de dar un taller o de todo esto, ¿lo pueden hacer? Sí, claro. De hecho, al- ah, por ejemplo, en este caso, algunas personas nos han solicitado como conferencias externas. Entonces, para nosotros siempre es importante sumar. Gran parte de lo que nosotros podemos hacer, de lo que nosotros podemos trabajar, es compartir, porque creo que el objetivo principal es precisamente esta cuestión de trabajar en contra de la violencia contra la mujer. Entonces, sí, claro que puedan acercarse, claro que pueden pedir asesoría, claro que pueden hasta participar porque las sesiones del seminario se transmiten en vivo por Facebook, y algunas de las conferencias. Entonces, por dos medios que precisamente hay dentro del mismo sindicato. Uno de ellos es Radio Estunam y otro Estunam TV, que precisamente son los que nos ayudan a difundir más estas actividades que hacemos. Pues mira, yo creo que sería muy interesante que pudiéramos hacer un proyecto, esperemos que en breve, ¿no? Podamos hacer algo juntas con ustedes. Y pues me gustaría que ya para despedirnos, bueno, agradecerte mucho que hayas estado con nosotras el día de hoy, este espacio que siempre quede abierto para que si tienen alguna actividad o alguna propuesta, pues la podemos nosotras difundir por este medio. Y me gustaría que nos dijeras en dónde las podemos seguir, si tú tienes redes, en dónde podemos seguirte, igual acerca de Violetas de la Náhuatl, ¿cómo le hacemos? Sí, estamos en Facebook, Seminario Género, Trabajo y Sindicato. También está como Violetas de la Náhuatl. Tenemos dos perfiles, ¿no? Uno que es el como de la página y otro que es como el perfil individual. Y mis redes sociales, estoy como SIC Ana Laura López.
Entonces, me pueden seguir en Facebook, también estamos en Twitter, también estamos en Instagram y pueden revisar algunas de las actividades que hacemos y algunos de las conferencias o algunas de las sesiones del seminario. Lo pueden encontrar todo en nuestras redes sociales. Hacemos una breve pausa. Estamos en Gafas Violetas, Miradas Feministas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a seguir tirando al patriarcado. Constituyentes MX Feministas. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Las y los esperamos en el próximo programa de Gafas Violetas, Miradas Feministas. Gracias, Joana. Gracias, Vero. Gracias, Ivette. Entonces, qué importantes todas las luchas y todas las diversidades que nos atraviesan a las mujeres. Vero. Quiero concluir con una frase de Shamanda Ngozi Adichie, la escritora nigeriana, y ella dice: imaginen cuánto más felices seríamos, cuánta más libertad tendríamos para ser nosotras mismas si no tuviésemos el peso de las expectativas del género. Gracias por habernos acompañado. No olvides que la próxima semana tenemos una cita aquí en Violeta Radio. Gafas Violetas, Miradas Feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas.